El punto quinto es la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos de la realización de espectáculos públicos de fuego en el municipio de Mairena. Tiene la palabra el señor Toro. Gracias, señor presidente. Bueno, pues llegado a este punto, me alegra decir que sobre la ordenanza tengo poco ahora mismo que decir y, aunque suene irrisorio, me alegra porque es algo de lo que todos los grupos son conscientes, muchos ciudadanos son conscientes debido pues, al trabajo que hemos ido realizando a lo largo de este año sobre esta temática. Es evidente que no podemos llegar a favorecer todo lo que cada una de las diferentes partes en estas opiniones requieren, pero sí que hemos intentado el consenso que se ha llegado en diferentes mesas de trabajo y buscar el término medio que fuera el más adecuado tanto para salvaguardar lo que hemos llamado popularmente tanto las tradiciones como el descanso de la ciudadanía en el municipio. Sabemos que es un tema candente en la sociedad de Mairena y siempre, y hablo creo un poco también en nombre de todos los grupos que hemos formado parte de las mesas y hemos trabajado en pos de esta ordenanza, pues siempre se ha intentado el bien común y con lógica, coherencia y lo más respetuosamente posible en todas las partes. Gracias a todos por colaborar en las diferentes mesas de trabajo y en las propuestas, aunque no han sido mesas de trabajo, y en las opciones que se han dado de hacer propuestas. Y nada más. Muchísimas gracias, señor Toro. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, mi voto aquí va a ser de abstención porque es verdad que la ordenanza mejora lo que hay ahora mismo, que es que cada uno hace lo que quiere y esto es un caos y un desastre. Hay total libertad y diría que incluso libertinaje a la hora de tirar artefactos pirotécnicos en este municipio. Es verdad que la ordenanza lo va a regular más de lo que actualmente está, que es nada. Pero la verdad que la ordenanza resultante me sigue planteando ciertas dudas. Creo que hay espacios que no están claros, que me suscitan dudas de que se vaya a conseguir el objetivo que la ordenanza persigue. Después es verdad que el proceso ha tenido cierta participación, aunque para mí ha sido insuficiente en el hecho de que no se ha tratado, o sea, se ha ofrecido la participación, pero un poco bajo mi punto de vista como para cumplir el trámite, pero no realmente preocupándose el equipo de gobierno de que la participación fuera real, fuera efectiva, facilitando y sobre todo tratando de que la gente participara. Porque la verdad que no... y después lo recogido, pues como digo, también observo ciertas carencias, ciertas partes, digamos, sombrías, en la que hay algunos aspectos que no quedan claros y bueno, esto me lleva a que el voto sea de abstención, porque bueno, sí, se ha hecho un trabajo, creo que mejora lo que hay, pero me parece insuficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. El segundo turno, señor Vasco, sí. Pues entonces, por el grupo de Si se puede Mairena, señor Pavón, que hay también presentada por el grupo Si se puede Mairena una enmienda a uno de los artículos también, presentada en tiempo y forma. Señor Pavón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues ampliando un poco la información que viene en esa enmienda que hemos presentado, pues en principio es especificar un poco el horario de lanzamiento el día de feria, ¿vale? Hemos puesto que sea la 1 del domingo, hasta la 1 del domingo, pero bueno, se entiende que es el último día de feria. ¿Vale? Lo hemos tomado directamente de la ordenanza original. Y después, claro, que cuando se apruebe esta ordenanza, sea publicada y los vecinos de Mairena Jarafe sean conscientes de lo que se ha aprobado en este pleno y si hay alguna aprobación de otro lanzamiento que no esté dentro de esas fechas, que también sean conscientes a través de la publicación en redes sociales y la página web del Ayuntamiento. Bueno, pues en cuanto al posicionamiento, nuestro grupo fue el primero que puso sobre la mesa, ¿no?, la necesidad de una ordenanza de este tipo, con más o menos controversias, pero bueno, ahí estaba. Y éramos también uno de los primeros que queríamos tener una ordenanza y una legislación sobre esta materia. Y aunque sea mejor tener una ordenanza que no tenerla, estamos en la misma postura que nuestra compañera María Izquierdo, que nos parece insuficiente como para votarla favorablemente, abiertamente. Es cierto que como hemos traído aquí, se aceptan algunas propuestas, pero hay otras que creemos que son importantes que se quedan fuera. Existen, por ejemplo, indefiniciones y ambigüedades
que en una ordenanza que tiene un régimen sancionador no deberían existir. Por ejemplo, no se define concretamente cuántos cohetes se lanzan en una tirada, cuál es la frecuencia, cuánto es moderación, 10, 500, 1000 cohetes, no hay un límite claro. Se alega que esto es imposible de controlar, sin embargo, parece que nadie puede usar un contador o se haga una inspección previa del material. También hay otros aspectos en cuanto al Real Decreto 286 de prevención de riesgos laborales que no está teniendo en cuenta. Hay que inspeccionar que la persona que está realizando los lanzamientos cuente con los equipos de protección individual. Y también, hombre, se puede controlar mediante un sonómetro, que parece que este ayuntamiento no puede hacerse cargo económicamente de él. Pero bueno, en fin. También, como decíamos anteriormente, como decían nuestras compañeras, la participación ciudadana ha sido bastante deficiente en un tema que es muy sensible. No ha habido una consulta ciudadana, ha habido grandes demoras temporales, hemos tenido problemas de convocatoria, se ha limitado la participación en las mesas de trabajo, no invitando a la ciudadanía que no estuviera dentro de una asociación. Es decir, hay muchos aspectos que tenían que haber sido mejorados durante este proceso. Y bueno, y como hemos dicho antes, que se han aceptado las propuestas y es mejor tener una ordenanza que no tenerla, pues no vamos a paralizarlo y no vamos a abstener. Gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Señora Vela, Grupo Popular. Bueno, yo decir que desde el Grupo Popular estamos contentos de que al final se haya finalizado este proceso interminable de la ordenanza de pirotecnia. Y, por otra parte, decir que, desde luego, es la misma queja desde el principio. Es verdad que se lleva un año trabajando, pero a nosotros, como grupo, se nos ha convocado solo y exclusivamente a una de las mesas de trabajo, a ninguna más. No he recibido, yo ya he dado las quejas personalmente al concejal, no he recibido ni una convocatoria, salvo la de la penúltima mesa, que fue de rebote que me enteré. No he recibido ninguna convocatoria para sentarme a trabajar en la mesa de pirotecnia de esta ordenanza municipal. Ninguna. La aportación que hemos hecho desde el Grupo Popular ha sido muy poca, evidentemente, no es nuestra ordenanza, porque es que no hemos sido convocados a poder plantear y a poder negociar con el resto de grupos. Me alegra, de todas formas, que de cualquier manera, y bueno, con la gente que lo ha podido trabajar gracias a que han estado en la mesa de trabajo, nos alegra que se haya podido aunar de mejor o peor manera, pero al fin y al cabo llegando a un acuerdo, lo que supone las tradiciones del pueblo con el descanso vecinal y el bienestar en general de los vecinos. Es cierto que es mejorable en muchísimos aspectos, podíamos haberla trabajado mejor, pero bueno, al fin y al cabo era un acuerdo al que había que llegar y si el resto de asociaciones y demás se ha consensuado, que me consta, pues perfecto, tiraremos para adelante con esto. Pero lo que quede patente que es que desde el Grupo Popular hemos podido aportar muy poco porque no se nos ha convocado a ninguna de las mesas, solo he ido a una y porque me enteré de casualidad. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Entramos en el primer turno, en el segundo turno. ¿El segundo turno quiere intervenir, señora Izquierdo, o no? El señor Vasco, sí. Buenos días, gracias, señor presidente. Nuestro voto en este punto va a ser favorable porque, bueno, nosotros sí nos han invitado mínimo a 3 reuniones para el asunto de la pirotecnia. Pues a mí me han llegado 3 correos, sí, la verdad, me han llegado 3 correos para una reunión, la última, en la que estábamos solamente el señor Toro, la señora Padial, un representante de la Hermandad de las Mercedes y yo. Aquí no se presentó más nadie, además de Alejandro. Pues no lo sé, Vicenta, yo no te estoy responsabilizando, no los estoy riñendo, siempre estoy diciendo que yo he ido, vamos, no ha sido intención mía reñirte en ningún momento. Y además de ello entendemos que es una ordenanza que está bien hecha, como dice el señor Pavón, después de hacer un análisis exhaustivo, solo ha visto un concepto jurídico indeterminado, que es lo que se ha pretendido evitar, y además con un capítulo exclusivo, incluso de definiciones. Entendemos que es una ordenanza técnicamente muy bien hecha y que para un asunto tan sensible ha sido capaz de regularlo. Decía el señor Pavón que se puede estar con un sonómetro y con un cronómetro. Si queremos medir la tirada, que es una vez al año que hace la Hermandad de las Mercedes, pues es difícil. Si no tenemos a un policía local con un sonómetro y otro con un cronómetro, difícilmente podemos medir la frecuencia y el sonido que tienen los cohetes. Es muy difícil.
es mejor para ese tipo de medidas evitar caer en el ridículo, no lo digo por usted, sino por el ridículo, tiene que tener un policía allí pendiente con un cronómetro y con un sonómetro. Además, entendemos que esta ordenanza lo que hace es, efectivamente, es una ordenanza que vino de una moción conjunta, si no me equivoco, de Izquierda Unida y se puede Mairena, me da igual el orden de los factores, que lo que hace es adaptarse al Real Decreto de la Junta de Andalucía del 989-2015 de 30 de octubre. Lo que hacemos con esto es, en primer lugar, salvaguardar las tradiciones, salvaguardar el uso de pirotecnia, que es tradicional en este municipio, principalmente para las hermandades de las Mercedes, del Rosario, y también para el patrón y también para la del Rocío. Entendemos que se ha intentado de una forma aunar el derecho a respetar esa tradición, el derecho al uso de estos materiales, con el descanso de los vecinos. Algunos por descanso, otros por mascotas, que muchos consideramos parte de la familia, y especialmente también para personas que tienen circunstancias especiales que les hace padecer mucho este tipo de ruidos, principalmente. Entendemos que con esto se ha posibilitado llegar a un acuerdo que es muy difícil, porque aquí no hablamos de tirar 2 cohetes a tirar 18 cohetes en el que existe un punto medio. Aquí hablamos de quienes pedían 0 cohetes y de quienes pedían ninguna limitación. Simplemente quedar al libre albedrío o a la prudencia de las hermandades. Es muy difícil encontrar un punto medio entre todo y nada. Entendemos que lo que se ha hecho es adecuado y valoramos también por parte del señor Toro que quizás solamente la señora Vela sea capaz de entender lo que es para alguien que vive las tradiciones del municipio llegar a este acuerdo, las presiones a las que habrán sometido de sus propias hermandades y entendemos que es muy difícil. Valoramos que ha habido diálogo, al menos la mesa a la que pudo acudir la señora Vela fue una mesa muy concurrida en la que hubo entidades vecinales, partidos políticos, también, al menos que yo sepa, dos ciudadanas a título particular o que venían de asociaciones animalistas. O sea, fue una mesa muy plural en la que se invitó a todos a volver a enviar sus propuestas por correo electrónico. Entiendo que todos los presentes tuvieron la oportunidad de hacerlo y, en definitiva, ¿qué es mejorable? Pues posiblemente, pero se ha avanzado, se ha seguido la nueva norma para publicar las ordenanzas, como bien dice el informe del señor secretario general de la Corporación, y se ha seguido la participación y se ha potenciado a medida de lo posible el diálogo. Pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad de hablarle a todos los maireneros de la cruz para acá y de la cruz para allá. Tenemos que aprender que con esta ordenanza hemos sido capaces de entendernos en un tema muy sensible. Tenemos unos que aprender que el límite de Mairena no está en la cruz, no está en la Guardia Civil, sino que está con San Juan, con Palomares, con Gelbe, con Bollullo. Esos son los límites de Mairena. Con Bormujos no termina en el casco antiguo ni empieza en el casco antiguo. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que entender que es una ciudad plural, que es una ciudad con mentalidades diferentes y tenemos que aprender a tener un poco los brazos más abiertos, unos para acoger y los otros para saber integrarnos. Entendemos que esta ordenanza es una prueba de que si trabajamos juntos podemos conseguirlo y que merece la pena. Y por eso nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. ¿Alguna intervención más? Señora Abad. Sí, es verdad que es mejor tener algo que nada. Lo que pasa es que a mí me parece que nos estamos equivocando absolutamente cuando hablamos de acuerdo y cuando hablamos de participación. Yo siento decir que esto es una ordenanza que efectivamente es mejor que nada, pero de acuerdo no. O sea, no ha habido acuerdo. Ha habido una persona que ha ejercido de árbitro, en este caso el concejal, que ha ido recibiendo las distintas aportaciones y que no sé si con alguien o solo, con nosotros desde luego no, y en la mesa desde luego no, ha tomado una decisión que es esta ordenanza que a mí me parece personalmente que no contenta a la mayoría de la gente. Y no hablo con la división que hace el señor Vasco de la cruz para allá y ni de la cruz para acá, porque yo pienso que Mairena es todo, pero es verdad que la gente que más afecta está con el tema de la pirotecnia de ruido, es la gente que vive en el casco antiguo y es la gente que no está contenta, porque es la gente que se queja de eso. Entonces, acuerdo significa que en la reunión haya posibilidad de exponer las distintas opiniones, debatirlas y llegar a un acuerdo. Eso es acuerdo. Consenso es cuando no hace falta votar y porque la gente se pone de acuerdo. Pero consenso no es cuando en la mesa se dice
esto no lo podemos discutir porque no vamos a llegar a nada, yo recojo las propuestas y os hago llegar el acuerdo al que yo llego. Eso no es acuerdo, eso no es consenso, eso no es debate, porque en la mesa, yo he asistido solo a una mesa porque precisamente nuestro grupo decidió a la primera convocatoria no asistir por la irregularidad en la convocatoria, porque igual que ha dicho la señora Vela, que a ella no le había llegado a la mayoría de las asociaciones de vecinos, y tuvimos que no participamos de esa, a la que nosotros sí participamos, porque realmente ya sí se había convocado a todo el mundo, que estaba asociado a ninguna persona, ninguna ciudadana ni ciudadano no asociado se había convocado. Las dos personas que estaban, que no eran de partidos políticos ni asociaciones de vecinos ni hermandades, eran de una asociación animalista, no eran personas no asociadas. Las personas no asociadas aquí no han tenido ni voz ni voto, nada. Entonces, en esa única mesa empleamos la mayor parte del tiempo en decir cada uno su opinión sin debate, sino era como una especie de puesta en común, donde no se podía debatir la postura de otro y donde tengo que decir que la moderación dejó mucho que desear, se lo dije ayer al señor Toro. Hubo personas que directamente pasaron a hablar en el seno de la reunión de las bondades de su asociación, que me encantó escucharla, pero no pude escuchar las bondades de todas las asociaciones, solo de una que llegó tarde y solo dijo eso. Entonces, eso no es consenso, eso no es participación, eso es yo recojo, hago una mezcla y lo lanzo. Que insisto, que mejor que nada, sí, pero no es consenso ni es participación. Por otra parte, es que, vamos a ver, aquí se dijo, lo que deja muy claro que no tenemos ni idea de qué es participar, y me preocupa mucho que sea el concejal de Participación Ciudadana el que tenga este déficit, es que aquí en este pleno se dijo hay personas que van a las mesas a hacer política. Claro, si es que habéis mirado en la RAE definición 9 qué es hacer política, es actividad ciudadana cuando es hacer política, es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, de cualquier otro modo. A eso vamos a las mesas, pero ahí no se vota ni se opina. Las actas de esas reuniones la gente no las tiene, la gente que estaba en la mesa. Solo tenemos acceso a las actas los que estamos en el pleno, que nos han llegado las actas ahora con la convocatoria del pleno. ¿Dónde está la participación y el consenso si la gente no ha podido votar la acta? O sea, el relato de lo que ha ocurrido es la opinión personal exclusiva de la persona que ha hecho el acta, pero el acta no ha ido a la mesa, no se ha podido aprobar. Entonces, es que eso no es participación. Entonces, como eso pasa, llegamos aquí pues sin un acuerdo. O sea, nosotros no estamos de acuerdo. Decimos, bueno, vale, mejor que nada, pero no. En todos los correos de convocatoria se dice, solo se invita a las asociaciones que han participado anteriormente. Es decir, que si tú dejas de participar ya pierdes el derecho a participar por cuestiones organizativas. Es que son un montón de cosas. Luego, lo que ha dicho mi compañero Isaac del sonómetro, que parece que es muy complicado. Yo creo que regular lo fácil no hace falta. Hay que regular lo difícil. Y lo difícil se puede regular pues de manera aleatoria. Se regula una vez un técnico de medio ambiente. Aleatoriamente, la procesión nunca sabe cuándo le va a tocar la revisión y así la cumple. Hay que buscar, hay que ser creativo, hay que buscar soluciones que contenten a toda la ciudadanía. Lo que no se puede en los despachos, recoger la información, hacer un batiburrillo y lanzarla. Eso es lo que a nosotros no nos gusta ni nos parece que sea participación. En fin, que yo creo que tenemos mucho que aprender. Creo que una ordenanza tiene que regular todo y bien, no dejar ahí sin límite lo de las tiradas porque no lo podamos controlar, lo tenemos que controlar. Es como si decimos que no podemos controlar cuánta gente se salta un semáforo, pero hay que poner que no se saltan los semáforos, ¿no? Pues lo mismo. Y ya está, que es una pena que no hayamos aprendido todavía lo que es participación ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señor Tarno. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nos encontramos ante una ordenanza, un tema ampliamente debatido por los ciudadanos de Mairena y, por lo que se ve en este pleno, poco participativo por los representantes de los ciudadanos, dada
el sectarismo con el que se convocan las reuniones en este ayuntamiento. Es normal que el señor de Ciudadanos esté invitado a todas las reuniones. Es el blanqueador del Gobierno. Claro, es que es la muleta, es la muleta. Entonces, para que el Gobierno blanquee y diga que negocia con alguien, siempre están los señores de Ciudadanos dispuestos a sentarse con ellos y hacer de blanqueador de un Gobierno que tiene en su ADN la no negociación. Un Gobierno que tiene en su ADN como si tuviera 11 concejales y lo manifiesta punto por punto y día a día en su actuación. Pero siempre está ese partido blanqueador, que no naranja, dispuesto a blanquear al Gobierno en su supuesta vocación de diálogo y de participación. Bienvenida a la ordenanza, como tantas otras. Este ayuntamiento está llena de ordenanzas que no se cumplen. Esperemos que esta se cumpla, que tenga el cumplimiento por parte de los afectados, pero también el exigir el cumplimiento por parte de la Administración. Yo no veo tan complicado lo que dicen los señores de Podemos, que tienen razón. Las ordenanzas están para cumplirlas y el ayuntamiento para hacerlo cumplir. Pero mire, va a ser difícil, porque ¿por qué no le cuentan a los ciudadanos de Mairena cuántas inspecciones ha hecho el técnico de Medio Ambiente en los últimos 3 años, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, un fin de semana, que es cuando hay ruido, por ejemplo, en locales comerciales en Mairena? Se lo voy a decir yo, ninguna. ¿Por qué no le cuentan a los ciudadanos de Mairena cuántas intervenciones con el sonómetro ha hecho la policía en los últimos 3 años y medio? Se lo voy a decir yo, ninguna, porque no hay sonómetro. Simplemente traigan ustedes al próximo pleno las intervenciones con el sonómetro de la policía local y las intervenciones del inspector de Medio Ambiente, si lo hay, que no sé si lo habrá en el ayuntamiento, no, el inspector de Medio Ambiente que ha inspeccionado el ruido en establecimientos comerciales que se dedican a la música y cualquier sábado o cualquier viernes en esta ciudad. A ver si hay una sola inspección. En alguno de los momentos que aparece en la ordenanza habrá algún inspector. Yo digo una vez al año, no digo que tampoco haya que estar. Me da la sensación que no, porque no hay inspector que trabaje fuera de 8 a 3. Porque estamos dotados de muchísimas ordenanzas, pero no tenemos funcionarios públicos. Es que este ayuntamiento está carente de funcionarios públicos que puedan ejercer la labor de inspección, porque tienen que ser funcionarios públicos de carrera. Las plazas que van a sacar ustedes ahora, que tanto presumen, se las dejamos hechas en una RPT nosotros. Ahora que hablo, porque va a sacar una plaza de inspección tributaria que ya era hora. Que ya era hora en este ayuntamiento. Por tanto, todo esto tengo la sensación, lo que es habitual en una ordenanza de cohetes, fuegos de artificio, sin ruido, pero muy luminosos. Lo que les gusta a ustedes, la propaganda. Ahora le contarán a los vecinos que hay una ordenanza, pero observaremos cómo seguirá todo igual. Lo veremos y lo van a ver los vecinos. Además de otros problemas que superan el ámbito de este ayuntamiento. Porque no sé si se han dado cuenta ustedes dónde está situado geográficamente Mairena. No sé si perciben ustedes que hay calles de este municipio que compartimos los pares y los impares con otros municipios. Que nos encontramos rodeados por municipios que tienen las mismas costumbres y tradiciones que el nuestro, que son las costumbres y tradiciones de la comarca del Aljarafe, donde van a seguir tirando cohetes. Y vecinos muy cercanos a Palomares, a San Juan, a Bormujos o a Tomares, confundían, porque muchos de los cohetes que se tiran que creemos que se tiran en Mairena no son en Mairena, lo podemos ver en la festividad de otros municipios. Por lo tanto, parte de este problema va a seguir existiendo. Y lo que más tiene que hacer este ayuntamiento, más que ordenanzas, que es y más de prohibiciones, que por cierto es una de las grandes, uno de los grandes
de las grandes ideas que tiene la izquierda siempre es la prohibición. La libertad es una palabra que solo utilizan como propaganda, pero lo que les gusta realmente es prohibir. Lo que se tenía que haber hecho desde este ayuntamiento es concienciar, trabajar. Es muy fácil, pero se prefiere prohibir porque lo llevan en su ADN político, la prohibición. Llevan en su ADN político históricamente el limitar los derechos y libertades de los ciudadanos. Por eso tengo la sensación que esto es simplemente un fuego de artificio. No sé si sonoro o no sonoro, como describe la ordenanza, pero lo que tengo clarísimamente es que dudo mucho de su utilidad y el tiempo, por desgracia, me da la razón. Muchísimas gracias, señor Tanno. Señor Toro. Gracias, señor presidente. Bueno, pues simplemente voy a comenzar haciendo una pequeña apreciación con el respecto a la participación, que evidentemente estamos aprendiendo de ella. Me considero un amante de la participación y no voy a dejar que nadie lo ponga en duda. De ahí lo que estamos haciendo también en participación, la dinamización de la misma y el desarrollo de la participación en Mairena. Y me sorprende que me tachen de tener esas carencias de participación un grupo político en el cual, por ejemplo, en este tema solamente se ha dirigido a un sector de la opinión, al otro ni siquiera lo ha escuchado, con lo cual esa falta de apreciación sobre la ciudadanía me parece tan grave que encima se tache de no participativo a mí, que he intentado acumular todo tipo de opiniones y de sugerencias de este tema. Es más, lo único que se dijo de que no viniera la ciudadanía en una mesa fue en la misma mesa por la eficiencia de la mesa de trabajo. Se dijo a todos los grupos, asociaciones que participaron en hermandades que por favor recogieran la sugerencia de cualquier ciudadano y la propusieran encima de la mesa, que se iban a tener en cuenta y se tuvieron. Y las actas, por ejemplo, última Rosalía se la ha enviado a todo el mundo que participó en la mesa, incluso en la primera. Casco Antiguo, por ejemplo, Jardinillo la tiene, por ejemplo, todas. No es que has dicho que solamente eran los grupos políticos, le estoy diciendo que no, que la ha recibido todo el mundo. Bueno, diferentes aspectos que no voy a entrar, que han comentado, porque evidentemente se evidencia la carencia y no voy a entrar en ello. Pero quería dejar claro que la participación para este equipo de gobierno es fundamental y estamos llevando en todos los aspectos y en todos los ámbitos y áreas que llevamos la participación ciudadana a bien. Mejorarla muchísimo, por supuesto, no nos vamos a negar, pero que la tenemos en cuenta en todo momento. La segunda parte es aceptar la enmienda del grupo Si se puede, especificando lo del último día, como ha dicho Isaac, y dejando claro que lo literario del texto que aceptamos del primer punto y el segundo punto lo que es hacerlo, ¿vale? No dejarlo literalmente reflejado. Y como último, agradecer, simplemente. Creo que este trabajo de consenso y de no consenso y de estas diferencias por la diversidad social en la que nos vemos ahora mismo integrados, pues quiero agradecer a las asociaciones de vecinos que han participado, a las personas que han participado, a las asociaciones animalistas que han participado, a las hermandades, que aunque parezca mentira es un gran esfuerzo el que hacen, el dejar de seguir sus costumbres para intentar amoldarse a la sociedad actual, que lo saben, que se tienen que hacer, y por ello es el esfuerzo que han hecho. Evidentemente, no pueden estar al 100% con esta decisión, pero sí aceptan que tenga que llegar a buen fin. Así que muchísimas gracias a todos ellos y a vosotros. Muchísimas gracias, señor Toro. La verdad que hay que agradecer a todas y cada una de las entidades que han participado, a todos y cada uno de los grupos políticos que han podido participar. La disquisición de cómo se participa, pues evidentemente a lo mejor nos matiza a uno con respecto a otro, pero sí es claro que se ha producido el lenguaje del marco de la participación también democrático de los que aquí están ustedes y representan, que son los ciudadanos que representan de manera fiel durante todo el mandato. Y sí es cierto que, aparte de cualquier otro discurso que se pudiera utilizar en este tiempo, no es menos cierto que el Gobierno, incluso este alcalde, va a seguir colaborando, participando y haciéndole ver a todos y cada uno de los portavoces que es bueno hacer las cosas de manera compartida. Ya me hubiera gustado a mí que en otro tiempo haber recibido las llamadas del alcalde cuando no tenía tampoco mayoría absoluta del Pleno.
pero vamos a seguir porque creo que esa es la tarea y, sobre todo, porque creo que ese es el mandato ciudadano, el ponernos de acuerdo, el ponernos con nuestros matices consensuados a tomar decisiones que sean buenas para los vecinos. Esa es la tarea y es permanente. Y tiene que durar durante todo el mandato, hasta incluso cuando termine el último día del mismo. Y esa es la tarea que creo que todos estamos aprendiendo. Y entonces incorporaríamos al artículo 5.5, entiendo, esa propuesta del Grupo Podemos y además en la segunda propuesta entiendo que se sumaría a la propuesta de, no en el texto, pero sí a la propuesta de aprobación, que sería su difusión en redes y esa situación como un segundo punto a la propuesta, pero no en el marco del texto. ¿De acuerdo? Pues votamos entonces la ordenanza sin querer, además, objetivamente reconocer el trabajo y el esfuerzo del señor Toro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Si se Puede y de Izquierda Unida. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.